Listo, familia. Bueno, veo que por ahí está escribiendo Wendy, que tiene al parecer alguna dificultad. Muy bien. Gracias. Bueno, familia, vamos entonces a dar inicio a lo que es nuestra clase el día de hoy. Estamos a 4 de junio. Ya imagínense, empezamos en abril, ya estamos a 4 de junio, ya estamos en otra unidad de las materias y eso es, pues es especial porque gracias a Dios no hemos tenido la necesidad de interrumpir la clase y este tema de la virtualidad pues en ese sentido también nos ayuda. Vamos a orar, quiero invitarles a que oremos, a que le presentemos pues al Señor nuestras vidas y también este curso. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo y este privilegio que en ti tenemos, Señor, de aprender, de estudiar, de conocer más de ti, de tu palabra y de tus tantas maravillosas bendiciones que tienes para nuestras vidas. Amado Dios, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no reconocer tu favor? Y te queremos precisamente, Señor, pedir eso, que nos permitas experimentar, Señor, que tú eres el que nos ayuda, el que nos respalda y el que nos permites, bendito Dios, vivir y entender tus propósitos en estos tiempos para nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, amén, amén. Entonces, estamos en esta materia que se llama, materia que se llama principios revelacionales y vamos precisamente a ver una materia que se llama, una lección hoy que se llama ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es un título bastante ambicioso, es algo que pues nosotros podemos inclusive considerar como ¿cómo decirlo? Como un enigma, ¿cierto? Como algo complejo. ¿Cómo conocer la voluntad? ¿Cómo así que la voluntad de Dios se puede conocer? ¿Cómo es eso de que Dios me habla? Porque esa es una de las expresiones que más, digamos, pueden consternar aún la mente de una persona incrédula cuando le dices tú a esa persona es que Dios me habló, ¿cierto? ¿Cómo así que Dios me habló? ¿Cómo me habló? ¿Cómo es su voz? ¿Cómo así que Dios me dijo que tengo que hacer esto o que debo hacer aquello? ¿Cómo es eso de que Dios lo expresó de tal o de determinada manera? Pues bien, de eso se trata precisamente lo que vamos a repasar en el día de hoy. Entonces, esta lección, vamos, no sé si ya de pronto Rafita me tiene como para poder compartir la pantalla. Sí, líder, O sea, ya puedes compartir la pantalla. ah, bueno, listo. Entonces, muy bien, vamos a venirnos acá. Ya. Ahí ustedes estamos viendo. Yo el tema, digamos, de la asistencia lo tengo, no me pongo a pedirles ahorita asistencia porque, digamos, toda la asistencia queda registrada y Rafita me la sabe enviar a tiempo y yo tengo todas las asistencias registradas, así que por ahí no nos vamos a complicar. Sí. Bueno, familia, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Para este punto vamos a ir primero a la palabra de Dios, al libro de los Hechos en el capítulo 9. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, verso 6. ¿Ya lo tenemos? Sí, líder. Perfecto. Muy bien. ¿Quién habló? Que no le estoy viendo la cámara. Lucero. Por favor, Luz, léelo, si eres tan amable. Bueno, señor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Este pasaje, gracias, Bueno, muchas gracias. Este ¿Hechos pasaje 6 nos qué? habla, ¿cómo? ¿Hechos 6 qué? no, 8, Hechos 9, 6. 9:6. Así, 9:6. gracias. Bueno, arrancamos con este pasaje precisamente porque hay una pregunta muy clara que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho o nos haremos en nuestra relación con Dios y es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta que le hizo al señor Pablo una vez, pues conoció precisamente del Señor, ¿cierto? Cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es supremamente clave porque el Señor en ese mismo versículo le habla y le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá. O sea, Dios si quiere dar a conocer su voluntad. El tema es algo que seguramente esbozamos en una u otra clase anterior. eh, Dios si quiere dar a conocer su voluntad. El tema es, o la circunstancia está en que yo quiero conocer la voluntad. ¿Para qué? Dios quiere dar a conocer su voluntad, pero yo la debo querer conocer para obedecerla, para entregarme a esa voluntad, para disponerme a seguir las instrucciones de Dios. Esas tres cosas son fundamentales, porque sin ellas la voluntad de Dios va a seguir siendo para unos un enigma, porque quiero, digamos, dejar esto muy claro, este siguiente punto que voy a mencionar, y es que Dios no se va a dar el lujo de que nosotros eh, juguemos con su voluntad, o más bien, en otras palabras, que nosotros tomemos u optemos, optemos respecto de la voluntad de Dios como una alternativa. Ese es el punto. Dios no quiere que para nosotros su voluntad sea la alternativa. Todo lo contrario, Él lo que quiere es que para nosotros su voluntad sea nuestro camino. Por eso dice el proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y cuando hablamos de camino, el camino está estrictamente referenciado a lo que es decisiones. ¿Cuál es mi camino? Mi camino son las decisiones que yo tomo. Entonces, por eso les digo que es clave entender estas tres palabras: disposición, entrega y obediencia. Son fundamentales para poder comprender o para poder entender y conocer la voluntad de Dios. Entonces, esta lección es muy interesante precisamente por eso, porque nos va a permitir tener en cualquier área de nuestra vida y en términos tanto generales como específicos, una especie de patrón o unas consideraciones nos va a permitir tener claras unas consideraciones para conocer la voluntad de Dios en distintas áreas y aspectos de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. A ver, vamos a revisar aquí brevemente quiénes estamos. A ver, estamos Rafael, Gustavo, Betty, Luz Mari, Pau. Hola, Paulita. Está Gabriel, está Claudita, está Luz Marina, Dieguito, Mónica e Iván. Muy bien, estamos todos. Creo que falta solo Vilma y Wendy, ¿cierto? No sé por qué de pronto, por algún motivo, no se habrán podido Que conectar. Vilma no pudo conectarse porque no tenía espacio en el celu. No, líder, yo estoy acá. ¿Cómo así que no estoy? Me cortó la cabeza. No te veo, no te ves que no te veo. Sí, sí, ahí está, bueno. Aquí Ah, es que a bueno. mí no Ah, me gusta no. poner el video. Wendy sí, yo dije Vilma. Vilma, sí, Vilmita es la que no está. Ya, muy bien, Wendy, chévere, chévere que estemos ahí. Bien, entonces, ¿el qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es bendición para nuestra vida. Y esa es otra premisa que tenemos que tener claro. O sea, la voluntad de Dios para ti y para mí es bendecirnos. Y esa la dejó expresada desde el Génesis. Recordemos que Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicados. Y esa palabra, fructificad y multiplicados, fue la palabra
en la cual Dios resumió cuando dijo, y los bendijo Dios y les dijo. O sea, la voluntad de Dios es bendición para nuestra vida. Eso no se nos puede, por ningún punto de vista, digamos, pasar por alto o desconocer. La voluntad de Dios tiene siempre que ver con la forma a través de la cual mi vida es bendita. Y la bendición significa todo el favor de Dios conmigo. Todo el favor, todo lo bueno de Dios conmigo. Eso es bendición. Y cuando Él da a conocer su voluntad es para que yo esa bendición la pueda experimentar, la pueda vivir. Porque Dios no quiere que nosotros solamente seamos unos conocedores por el logos o por lo que tengamos en nuestra mente como temas teóricos de Dios, sino que nosotros experimentemos al Señor. ¿Listo? Entonces, aquí hay un paralelo o una diferencia entre dos posiciones. Mirémoslas bien. ¿Qué dice allí, por favor, Rafita? Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Está en pantalla. Proverbios 14:12, ¿cierto? En la pantalla, sí, en la pantalla está. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, Perdón. cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Entonces, aquí qué es lo que nos dice el Señor. Mire, hay camino, o sea, volvemos al punto, decisiones. Cuando en la palabra encontramos en la Biblia encontramos la palabra camino, estamos hablando de decisiones. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, que las decisiones nuestras estén alineadas a la voluntad de Dios. Hay camino, hay decisiones que al hombre le parecen derechas, le parecen buenas, pero el final de esas decisiones, la consecuencia de esa decisión no es buena. ¿Por qué? Porque el hombre mira siempre lo que está delante de sus ojos, pero no conoce lo que viene más. Y luego leímos Romanos 12:2 y dice acá al final, ¿para qué? Para que comprobéis. ¿Qué significa comprobar? Comprobar es más allá de la teoría, comprobar es la experiencia. Tengamos eso muy presente, porque estas primeras cosas que estamos hablando y que estamos leyendo en la palabra de Dios son el sustento para poder desarrollar el cómo conocer la voluntad de Dios. Y entonces nos dice el pasaje que la voluntad de Dios yo puedo comprobarla, o sea, yo puedo experimentarla. La voluntad de Dios, esa voluntad de Dios tiene 3 características. ¿Cómo es? Dice aquí, es buena, es agradable y además es perfecta. Aunque las circunstancias que vivamos en un momento determinado no sean agradables, las veamos como muy difíciles, el fin, porque hay que mirar siempre el fin. Es como cuando a un niño lo van a vacunar. El niño no quiere que lo chusen con una inyección, porque no quiere que lo vacunen, pero el fin de ese acto es que ese niño no le dé sarampión, no le dé poliomielitis, no le dé meningitis, no le dé todas las enfermedades que se le están protegiendo a través de una vacuna. Estoy colocando un ejemplo. El momento es traumático, el momento es difícil, el momento es incómodo, de pronto no es agradable, ¿cierto? De pronto no le parece bueno al niño que lo tenga que chuzar, pero el fin, lo que el niño va a comprobar después con la experiencia es que él está inmunizado frente a ciertos parásitos o virus, etcétera, porque él experimentó una vacuna que le protegió. Permítanme el ejemplo para que entendamos que muchas veces las cosas que nos pasan podríamos nosotros preguntarnos, pero si esta es la voluntad de Dios, esto que está pasando tan difícil es la voluntad de Dios, pues bueno, a veces sí, a veces no, pero cuando es la voluntad de Dios y las situaciones son difíciles, al final
mientras que en el camino que al hombre le parece derecho al comienzo, el fin no es tan bueno, el fin de la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Estamos? Bueno, yo quiero invitarles, por favor, que apaguemos los micrófonos. Varios tienen el micrófono encendido. Les pido, por favor, que lo cierren. ¿Cómo leer? Por favor, que cierren el micrófono. Wendycita, Beticita y Gustavito, por favor, si me ayudan cerrando el micrófono para que no tengamos interrupciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Está hasta el momento claro? Manito arriba. Ahí aparece un menú y pueden colocar una manito. Bien. Entonces, vamos a continuar. Continuemos pues con nuestro tema de la voluntad de Dios. Les hablé yo de tres palabras que tienen que ver con tres requisitos. Vamos a ir a la Biblia y quiero que me ayuden leyendo la palabra de Dios. A ver, ayúdeme por favor. Iván con el Salmo 143, verso 10. Luego, Diego, con el Proverbio 23, 26. Y por último, ayúdeme leyendo Rafael, Isaías 55, del 8 al 9. Entonces, Juan, Salmo 143, ¿qué? Perdóname. 10. Luego Diego, Proverbios 23, 26. Y por último, Rafael, Isaías 55, del 8 al 9. En las siguientes leen las damitas. Ya les pongo a leer. A ver, arranca Iván, por favor. Ya lo tengo listo. Hágale. Entonces, Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Esto qué es? Eso de lo que nos ha leído ahí en este punto, Iván, es disposición. Enséñame a hacer tu voluntad. Es la actitud dispuesta ¿de quién? Del Hijo de Dios que quiere ser enseñado. Enséñame a hacer tu voluntad. Claro, es importante y miren tan especial lo que dice precisamente David allí en ese Salmo 143, verso 10, porque dice, tu buen espíritu me guíe. Y también dice, porque tú eres mi Dios. Yo les comenté la semana pasada que tuvimos la clase de autoridad, que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nos es muy fácil y es muy natural que lo que nos agrada es que el Señor nos salve de una enfermedad, nos salve dándonos vida eterna, nos salve, o sea, nos ayude en nuestras dificultades y adversidades. Pero también es a veces difícil para nosotros, o muchos no entendemos, que Él también vino como Señor, o sea, para guiarnos, para decirnos a dónde tenemos que dirigir y direccionar nuestra vida, y con base en qué debemos tomar nuestras decisiones. ¿Qué es lo que está diciendo David como requisito? Dispóngase. Yo estoy dispuesto, dice David. Enséñame, yo estoy dispuesto, porque tú eres mi Dios y porque tu espíritu es el que me guía. O sea, me voy a dejar guiar. La disposición tiene que ver con un espíritu noble, tiene que ver con un espíritu dócil, tiene que ver con un espíritu manso y humilde delante de Dios. Una persona arrogante, altiva, soberbia y terca no tiene disposición y no puede entonces mucho menos experimentar la voluntad de Dios para su vida. Por eso estos puntos, como vemos allí, dice punto número 1, ¿qué son? Son requisitos. Son requisitos. ¿Listo? Leamos el siguiente versículo, Dieguito, por favor, Proverbios 23, 26. Listo, líder. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dar el corazón, ¿qué es?
dar el corazón es entregar. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos, y todo nuestro ser se resume en un corazón. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, está invitándonos a que nos entreguemos por completo, a que sin dudas y sin temor, sin miedo, nosotros digamos, Señor, yo no soy yo el que sabe eres tú, en esta decisión de un negocio, en esta decisión de mi vida sentimental, en esta decisión laboral, en esta decisión de una inversión, en esta decisión en mi vida familiar, bueno, cualquier cosa. Yo me entrego a tu voluntad y yo te entrego mi corazón. Mire que esto es muy importante porque en el Evangelio el Señor nos dice en su palabra, por allá en Juan, cuando habla eh, de la vid y de los pámpanos, dice, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Pida todo lo que quiere y le será hecho. Pero uno dice, pero yo puedo pedir muchas cosas. Y yo pido y pido y pido, pero no todas las cosas que yo pido me llegan. ¿Por qué será? ¿Será que Dios mintió? ¿Será que Dios no contesta? ¿Será que eso es una fábula? ¿Qué será lo que sucede? Pues el punto está y el punto radica es en el corazón. Porque ¿cuál es el corazón que pide? El corazón transformado por el amor de Dios y por el trato de Dios, o el corazón que está pidiendo es un corazón todavía altivo, arrogante, un corazón testarudo, un corazón necio delante de Dios. Tiene a Dios, pero no lo deja controlar su vida. Tiene a Dios, pero sigue comandando su vida. No reconoce su autoridad ni el señorío de Cristo en su vida. Tengo a Dios, pero no vivo como Dios quiere que yo viva. Entonces yo pido muchas cosas, pero la fuente de mis peticiones no son un corazón transformado, alineado al Señor, sino que la fuente de mis peticiones son un corazón a mi manera, un corazón a mi forma, un corazón de acuerdo a mi parecer. Entonces el pasaje precisamente nos habla de eso. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, precisamente está diciendo es eso, entrégate. Entrégate sin reservas. Y uno se entrega confiado en aquel que uno sabe que le ama. Y Dios, hasta la saciedad, nos ha demostrado su amor. Y solo un acto debería ser suficiente para nosotros ser y estar plenamente convencidos del amor de Dios. Un solo acto, ¿cuál? La entrega de Jesucristo por nosotros. Lo dice la Biblia, ¿cierto? Más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. Entonces, esto es importante. Segundo requisito, la entrega total. Y tercero, Rafa, Isaías 55 del 8 al 9. Hola. Dale. 55 del 8 al 9, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy Porque bien. como descendió de los Dale. cielos, dime, No, hasta el 10, ¿cierto? hasta el 9. No, hasta el 9. Perdóname. Eso. Entonces dice, ¿por qué obedecer al Señor? Porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y sus propósitos, sus caminos, las decisiones de Dios son más altas que las decisiones nuestras. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Porque como son, dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cuál es la razón de la obediencia? Recuerden en el taller que ustedes hicieron, que algunos ya me han enviado, otros todavía faltan, había una pregunta que decía, ¿cuál es la más grande demanda de la Biblia? La obediencia. Dios quiere que le obedezcamos, pero que la razón de ser de nuestra obediencia no sea una obediencia porque toca, no sea una obediencia porque ¿qué más vamos a hacer? No sea una obediencia como la obediencia de Caín. ¿Cómo fue la obediencia de Caín? Había que ofrendarle al Señor y Caín allá llevó una ofrenda.
pero contrario a la obediencia de Caín estuvo la obediencia de Abel. Y cuando ofreció Abel a Dios, ofreció lo mejor, lo más gordo, lo más perfecto, lo más maravilloso, porque ¿en qué basaba su obediencia? ¿Cuál era el piso de la obediencia? La fe, por la fe. Entonces, todo es importante, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque miren que el pasaje dice, porque mis pensamientos no son vuestros, que a través de la obediencia nosotros redireccionemos nuestra vida y creo que hola, ya, que nosotros redireccionemos nuestra vida y podamos entonces dispuestos y entregados obedecer sin reservas. La obediencia a Dios no puede ser una obediencia dialogada. ¿Qué significa una obediencia dialogada? Obedezco si me parece, obedezco si se ajusta a mi lógica, obedezco si lo que me están pidiendo lo quiero hacer, obedezco si siento las ganas de hacerlo, porque precisamente muchas personas, ustedes las han escuchado, que dicen es que a uno le tiene que nacer, es que el líder a uno le tiene que nacer, y no, porque si nunca le nace honrar a sus padres, entonces nunca le nació y nunca obedeció. No, la obediencia se fundamenta no en lo que yo siento, se fundamenta en la fe. Recuerden el trencito ese que vimos al comienzo de nuestro curso, creo que en la primera lección. Y por eso les dije, todo se incorpora. Un tren que tiene una locomotora, que tiene un vagón donde está el combustible y tiene un vagón donde están los pasajeros. Y la locomotora es Dios y su palabra, pero el siguiente vagón es la fe. Yo tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en su palabra. Los sentimientos van conmigo, pero no pueden dirigir ni determinar mis caminos. Tú y yo muchas veces hemos tomado decisiones porque nos dio ganas, porque lo sentimos, porque nos pareció, pero no necesariamente por lo que Dios nos mostró. Entonces, miren, 3 maneras, 3 requisitos, pero esos 3 requisitos se filtran con 3 cosas, que son la forma a través de la cual nosotros tomamos decisiones. Tú y yo tomamos decisiones por lo que pensamos, porque es que yo creí, yo pensé. Tomamos decisiones por lo que sentimos, es que yo sentí, yo tuve las ganas, es que lo quise hacer. O tomamos decisiones por lo que Dios le revela a nuestro corazón, lo que Dios nos revela. Recuerden que la semana pasada hablamos de qué es revelación, es algo que está allí, ¿cierto? Pusimos el ejemplo de la fotografía y Luz nos ayudó, ¿ya? Y la revelación significa que eso está allí, pero yo tengo que entenderlo en mi vida. La voluntad de Dios está en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios, pero cuando yo la busco, cuando yo, acuérdese, la escucho, la leo, la estudio, la memorizo y la medito, cuando yo recurro a ella, entonces, ¿qué pasa? Que se revela de la palabra de Dios la voluntad de Él para mi vida. ¿Eso qué es? Eso es cuando yo la pongo en práctica, obediencia, obediencia. ¿Y qué traduce o cuál es, digamos, estas 3 cosas, disposición, entrega total y obediencia, en qué se traduce en términos prácticos para mi vida? Se traduce en la experiencia de la bendición de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como lo vimos en el versículo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, luego viene este segundo punto que hemos denominado el método. ¿Cómo así que el método? Perdón ahí el tachón. Un momento, para ver si podemos hacer terminar, digamos, como con un minuto para que no nos quede como entrecortada Sí, el video. No hay problema. Ajá, perfecto, Rafa, gracias. Vale. Miren aquí simplemente vamos a exponer estas 5 cosas y luego cuando retomemos la siguiente conexión de Zoom, las vamos a ir explicando una a una. Entonces, repito, tenemos 3 requisitos: disposición, entrega total y obediencia.
Y esos tres son los que filtran lo que pienso, lo que siento y lo que Dios me revela, ¿ya? Esas 6 cosas en ese paralelo tengámoslos ahí bien claro. Ahora vamos a ver el método. El método de Dios. O sea, cómo Dios, cuando hablo de método, no me refiero a un paso a paso, no. Me refiero a unos factores a través de los cuales Dios da a conocer su voluntad. No es un paso a paso, no se trata de que tengo paso 1, tengo paso 2, tengo paso 3 y luego que sigo. No, no es así, porque no podemos tampoco meter o circunscribir a Dios de que o me habla de esta manera o me habla de esta manera y si no, no. Dios es libre, yo no lo puedo encasillar a un método. Lo que quiere traducir o quiere significar la palabra método es como una especie de factores, cosas a tener en cuenta. Cuando yo cumplo los requisitos, cuando yo estoy dispuesto, cuando yo me entrego y cuando yo quiero obedecer, Dios entonces me habla de distintas maneras, entre ellas una mezcla de todas estas o a través de 1, 2, de 3, de 4. ¿Me hago entender? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son? En distinto orden, por eso no dice 1, 2, 3. 1, la guía escritural. ¿Qué es la guía escritural? La palabra de Dios. Dios me habla a través de su palabra. Segundo, o la siguiente, el uso de una mente renovada. Mi mente debe estar renovada. Por eso el pasaje de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente debe estar renovada. ¿Por qué? Porque para el mundo, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios son locura. Para el mundo, la mente nuestra debe estar renovada. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos obedecer al Señor con una mente vieja, con una mente antigua como la que experimentábamos en el mundo, no vamos a conocer la voluntad del mundo. Inclusive la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La siguiente, el consejo del líder. ¿A qué se refiere el consejo del líder? De esa persona, de ese pastor que Dios puso, que dice su palabra, que nos ha dado pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces está ese otro término que es el consejo del líder. Siguiente, la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios que vino a nuestra vida, a nuestro corazón. Él nos habla. Él pone un sentir en nuestro corazón. Él nos lleva a tomar una decisión que aunque todo el mundo diga que es absurdo, loco o tonto o increíble una decisión que tomemos, experimentamos paz en nuestro corazón. Esa paz es la que nos da el Espíritu Santo. Estos puntos los vamos a desarrollar a continuación. Y finalizamos con las circunstancias. O sea, las cosas que están pasando. Dios también muestra su voluntad a través de las cosas que suceden. ¿Ya? Esas son las circunstancias. Entonces, vamos a dejar hasta ahí y vamos a reconectarnos para el siguiente bloque, desarrollar estas 5 puntos. ¿Estamos? Hola. ¿Listo? Creo que estuvo muy bien, Rafita, porque ahí nos conectamos de una. De una, sí, sí. Creo que era el mismo link, pues porque puse el mismo. Ah, pues buenísimo. Muy chévere, ya todo el mundo le Sí, cogió el hilo. es el mismo link porque yo le di al anterior antes de que te enviaras el nuevo y me conecté igual. Qué bueno, chévere. Sí, ahí mejoran unas cosas, empeoran otras. No. Ahí va. Ahí va. Nada empeora. Nada empeora porque estamos todos aprendiendo. Vea, ¿quién se iba a imaginar que a esta altura íbamos a estar manejando estas plataformas y todo eso, Rafita? Súper.
Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Iván, Wendy, Claudita, Luz Marina y Luz Mari, ¿todo bien? Todo Sí, bien, señor. gracias. Bueno, Líder, muy una bien. pregunta. A ver, ¿quién? Yo, Luz Mary. Listo, Dice, Luz Mari, Dios cuéntanos. no quiere que su voluntad sea mi alternativa. Eso no lo entiendo. Ok, muy bien. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Qué es? Como el libre albedrío. ¿Cómo? Que pienso que es como el libre albedrío, porque uno tiene ahí la opción de hacerlo o no hacerlo. Ya, bueno, vamos a explicar. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es, y luego vamos a explicar aquí un poquito lo que es la alternativa o las opciones. O sea, uno solamente tiene una alternativa con varias opciones. Entonces, el libre albedrío es la capacidad o la voluntad que Dios nos dio para elegir. El libre albedrío o el albedrío es la discrecionalidad que cada persona tiene para tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, miren, Dios amó al mundo, pero en el mundo hay miles de millones de personas. Y toda aquella persona, entonces ya se vuelve particular, digamos, de lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces dice la Biblia, para que todo aquel es cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo para que cada uno tome una decisión, para que todo aquel que en él crea. ¿Cuál es la decisión? Creer. Entonces, ¿cuál es el albedrío? Que Dios me dio la decisión a mí, me dio, digamos, la posibilidad de decidir creer en Él o no. Él nos dio esa posibilidad. Esa es la primera instancia, ese es el primer digamos, el primer paso, por decirlo de alguna manera, frente a llegar a la respuesta a la pregunta de Mari. Una vez yo tomé la decisión de aceptar a Cristo y de permitirle que entrara a mi corazón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que toma la decisión de abrirle o no? Yo. El Señor me hace una invitación y yo tomo la decisión de aceptar o no esa invitación, de abrir o no la puerta de mi corazón. Hagamos que sí, yo acepté a Cristo en mi corazón, listo, Él entró a mi vida, pero yo sigo teniendo un albedrío. ¿En qué sentido? En el que ahora yo tomo la decisión de cómo vivo mi vida con el Señor. Miremos, esta pregunta es muy interesante, pero es que hay que profundizarla a la luz de la palabra de Dios. ¿Ya? Y quiero que vamos entonces a la Biblia, a 1 Corintios, capítulo 3. Ahí cada uno donde está. Primera de Corintios, capítulo 3. Este fue un pasaje leído al comienzo, verso 11. Porque nadie puede poner Si me otro ayuda, por favor. Yo lo Luz tengo, bueno, Luz Marina, léelo. 11 y 12. el que está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Hasta el 12? Hasta ahí. No, hasta el 13. Sigue, por favor. La obra de cada uno le será manifiesta, porque el día
la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Muy bien. Bueno, no vamos a irnos a exponer o explicar ahora, porque no es el momento, todo el verso 13, solamente una pequeña parte. Entonces dice el pasaje así, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo acepté a Cristo en mi corazón, nadie me lo quita y yo ya tengo a Cristo. Entonces dijimos, recuerden lo que acabé de mencionar, ya yo tomé la primera decisión, aceptar a Cristo, y Cristo entró en mi vida. Listo, primera. Entonces me dice Corintios que ya Cristo no se va, porque ya Cristo que entró a mi vida, nadie puede poner otro fundamento a mi vida que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ¿eso qué significa? Que la salvación no se pierde. Yo tengo mi vida con Dios. Dios está en mi vida. Yo lo acepté en mi corazón. Listo. Pero yo sigo con albedrío. O sea, yo sigo teniendo la decisión o sigo teniendo la capacidad de decidir. Dios no me cercena la capacidad de decidir, porque Dios quiere que nuestro amor, que nuestra obediencia y que nuestra entrega sea voluntaria. Dios quiere que lo que nosotros hagamos sea porque así lo deseamos hacer, porque entendemos que es esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para mi vida. Entonces viene aquí la palabra de si es o no una alternativa, que Dios no quiere que sea una alternativa, claro, para darnos a conocer su voluntad. Entonces miremos lo que dice el pasaje, dice, pero si alguno edificare, dice entonces que madera, ¿cierto? Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué significa piedra preciosa, oro, plata y madera, heno, hojarasca? Significa decisiones trascendentales o decisiones temporales. Frente al oro, a la madera y a la hojarasca, y frente al oro, la plata y las piedras preciosas, y la madera, el heno y la hojarasca, esas son dos formas a través de las cuales yo como cristiano puedo edificar mi vida. Y llegará un momento en que mi vida será probada. Y entonces pone el ejemplo del fuego y dice, cuando venga el fuego, cuando vengan las adversidades, ¿qué es lo que va a durar? ¿Qué es lo que va a perdurar? ¿Qué es lo que se va a mantener? ¿La madera del fuego, la madera, el heno o la hojarasca? ¿O se va a mantener el oro, la plata y las piedras preciosas? Pues seguramente el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tomo decisiones, yo ya tengo a Cristo, pero cuando yo tomo decisiones intrascendentales, tomo decisiones superficiales, no profundas, vacías, no pensando en la eternidad, sino decisiones temporales, esa es la madera, el heno y la hojarasca, porque cuando venga el fuego se consume eso. Pero cuando yo tomo decisiones como el oro, la plata y las piedras preciosas es un ejemplo, el oro viene, pero el oro no lo consume. Perdón, el fuego viene, pero el fuego no lo consume. Eso es, estamos respondiendo a esa pregunta de la alternativa. Eso es que yo tengo la decisión de si edifico mi casa así, mi vida así, o la edifico de esta otra manera, ¿cierto? Frente a las cosas que impagaritablemente suceden en nuestras vidas, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es clave también aquí que entendamos? Tenemos que ir a Juan 7:17 para seguir complementando esta respuesta. Ayúdame, Claudita, leyendo Juan 7:17. Listo. Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces mira lo que dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Conocerá si la doctrina. Conocerá. El que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios se la da a conocer. En otras palabras, el que no quiera hacer la voluntad de Dios, Dios no se la va a dar a conocer, porque no la quiere obedecer.
porque uno de los requisitos para conocer la voluntad de Dios es la obediencia. Y aquí el pasaje me habla de obediencia con la palabra hacer. El que quiera hacer, o sea, el que quiera obedecer la voluntad de Dios, la conocerá. Cuando yo les expreso que Dios no desea que su voluntad sea una alternativa para mi vida, es decir sencillamente lo siguiente: entre muchas opciones, es como si yo le dijera a Dios, Dios, ¿qué me dices tú respecto a este punto? ¿Y qué me dice mi abuela? ¿Y qué me dice mi tía? ¿Y qué dice mi corazón? ¿Y qué dice tal? Entonces, yo conozco en ese abanico todas esas opiniones y termino escogiendo la que más me guste, la que más me agrade, la que más, digamos, vaya hacia donde yo quiero. Dios dice, yo no voy a exponer mi voluntad para que tú la iguales a otras opciones para que luego tú decidas de acuerdo a tus sentimientos ambivalentes, variables, si quieres hacerle caso a lo que yo te digo. No. Si tú quieres hacerme caso, entonces yo te voy a decir qué es lo que debes hacer. Pero si tú no quieres obedecerme, entonces yo no te voy a decir mi voluntad. Porque es que hay que entender algo que suena fuerte y suena duro y suena como quiera sonar, pero es que con Dios no se juega. Y a veces estamos, a veces en la inmadurez de nuestra vida cristiana, nosotros jugamos con la voluntad de Dios. Y a veces ese juego con la voluntad de Dios se expresa en la manera en la que nosotros, o en la forma en la que nosotros también vivimos los principios de Dios. Vivimos los principios más agradables, no vivimos los que nos desagradan. Vivimos los principios que nos son fáciles hacer, no hacemos lo que nos es difícil hacer. Le cumplimos al Señor si estamos alegres, pero si estamos tristes y no nos respondió una oración, entonces no le cumplimos al Señor. Así es el corazón humano. Y nosotros, a través de lo que estamos aprendiendo y estudiando, debemos entender que Dios no va a exponer su voluntad para que nosotros no le hagamos caso. En términos más castizos, yo tengo mi hijo y mi hijo me pregunta por la mañana, papá, ¿me pongo los zapatos rojos o los zapatos azules? Yo le digo, póngase los rojos, y sale con los azules. Al otro día me pregunta, papá, ¿me pongo la camisa verde o la camisa azul? ¿Qué le voy a contestar? ¿Para qué me pregunta? ¿Me va a hacer caso? ¿O le voy a decir y usted igual va a hacer lo que quiere? ¿Sí me hago entender? O sea, lo he dicho esto último pues de una manera de pronto muy en blanco y negro, pero con el sustento bíblico para que, como dice el pasaje, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Tácitamente, el que no quiera hacer la voluntad de Dios, pues no la va a conocer. No la va a conocer. Es más, si nosotros recordamos el pasaje de Caín y Abel, cuando el Señor se acerca a Caín, le dice, si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? ¿Qué es lo que le está diciendo? Actúe bien, pórtese bien. O sea, Dios le dio una pastoral a Caín para tratar de que Caín encauzara su camino, de que cambiara la actitud de su corazón. Inclusive le dijo, ¿por qué se ha ensañado tu corazón? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa, Caín? Pero Caín estaba determinado a matar a su hermano. Y lo terminó haciendo. O sea, terminó no prestándole atención a la voluntad de Dios, no prestándole atención a la reconvención de Dios, sino que terminó matando a Abel. Entonces, por eso los requisitos son eso, requisitos, porque un requisito es condición sine qua non. O sea, un requisito es algo que va porque va. Entrega total, disposición y obediencia. ¿Qué te quedó claro, familia? Sí, líder. Bueno. Y entendí. Una alternativa es o es la voluntad de Dios. No hay No hay nada nada más más que escoger. escoger, exactamente. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, no puedo tomarla como qué dice Dios y luego saberlo y desecharlo para hacer lo que yo quiera.
Dios no me va a dar a conocer su voluntad si yo no la voy a obedecer. Pero Muy ahí la difícil. alternativa es que uno decide si creer o no creer desde el comienzo, ¿no? Como que creo y me ciño a estas. Aló. Claro, sí, pero como estamos ya parados en el hecho de que tenemos a Cristo en Escenario. nuestro corazón, nuestro albedrío sigue siendo nuestro albedrío sigue siendo nuestra decisión continua Albedrío. de rendirle nuestra vida al Señor. Por eso, por eso hay una palabra que a veces no entendemos, y la palabra es voluntario. Nosotros a veces creemos que el término voluntario, que tiene que ver con voluntad, ¿cierto? Voluntad, voluntario, tiene que ver Es lo que se de me dé la nuestra gana, ¿no? voluntad, somos nosotros voluntarios. Recuerden que Jesús nos dio ejemplo en el huerto de Getsemaní, cuando dijo, Señor, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad. O sea, él renunció a su voluntad, él cogió su albedrío y lo sometió. O sea, su decisión fue, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la decisión, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y yo quiero hacerlo. Por eso yo les explicaba en la clase anterior que cuando en el Padre Nuestro el Señor dice, hágase en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo, esa oración es fundamental para nosotros entender que el Señor Jesucristo nos enseña a que la voluntad de Dios se debe hacer es en nuestro corazón. Y cuando se habla de que se haga en la tierra, no se va a hacer en ningún otro lugar distinto al lugar en donde Jesucristo está, y es en nuestro corazón, en el corazón de los hijos de Dios, en su iglesia. Dios solamente va a hacer su voluntad, es en su iglesia, porque su iglesia es nosotros los hijos de Dios, somos los que le hemos entregado nuestro corazón para que Él se siente como Señor. Por eso este tema está relacionado, el de la autoridad de la semana pasada, con el cómo conocer la voluntad de Dios, porque tiene que ver con nuestra vida, entendiéndola como un espacio, un lugar, templo del Señor en donde se hace y se ejercita la voluntad de Dios. Entonces, claro, ahora, eso es una decisión permanente, es una decisión cotidiana. ¿Por qué? Porque todos los días en este mundo estamos expuestos de aflicción. Es normal, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces viene aquí el punto y es cómo yo en mi cotidianidad hago la voluntad de Dios. Cómo yo en mi cotidianidad vivo como Dios quiere que yo viva. Pues eso es lo que vamos a ver a través de ver los siguientes puntos. Ok, ¿Estamos? estamos. Gracias, Lidia. Ujú. De leer, Gracias. en cuanto al libre albedrío, digamos, pues digamos, está siempre presente ahí, ¿no? Sí, porque va con nosotros. Porque, por ejemplo, al pueblo de Israel le dijo, ¿no? Pongo al cielo por testigo que les doy hoy la bendición o la maldición. Sí, Él da esa oportunidad, pero les dice, les aconseja, escojan el bien y escojan el bien para que vivan, ¿sí? sí, es Yo no cierto. sé si él se reserva a ciertas personas para que eso no sea, porque yo veo que, por ejemplo, a Jonás, él se reserva como ciertas personas para hacer su voluntad, digamos que como él quiere, porque Jonás no, su voluntad no era ir a predicar, y él, digamos que lo obligó. Entonces, digamos que como que se reserva a ciertas personas para No. hacer... No, lo que pasó, no, Gustavito, lo que pasó con Jonás es que en el caso de Jonás hay un contexto histórico un poco más profundo que no estrictamente la Biblia lo expone, pero que sí existe, y obedece a que Jonás, bueno, hacemos un paréntesis para contestarle a Gustavito esta parte que a todos nos interesa. Jonás fue aquel personaje que nos habla la Biblia, el profeta Jonás, que Dios le dijo que fuese a Nínive y predicara arrepentimiento a Nínive porque si no la iba a destruir. Nínive era una ciudad extremadamente pecadora, una ciudad donde pasaban un sinnúmero de cosas, y para ponerlo gráficamente, Nínive quedaba hacia lo que es el Medio Oriente, Persia, por allá,
Y Jonás salió hacia otro lado, o sea, salió hacia el lado opuesto y se montó en una barca y se fue para el otro lado. O sea, Dios me dice que me vaya para la izquierda y yo tomé la decisión, Jonás, tomé la decisión de irme para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice la Biblia que el mar empezó a estar azotado en la barca donde ellos iban y todos empezaron a clamar por sus dioses y Jonás estaba todo tranquilo. Bueno, la historia lo narra rápidamente, tú lo puedes leer, puede cada uno leer el libro de Jonás, son 4 capítulos. Y dice la Biblia que entonces Jonás dijo, no, esto está pasando es por mí, porque yo soy profeta de Dios y Dios me dio una orden, Dios me dijo que me fuera para un lado y yo me fui para el otro lado, literalmente el lado contrario. Entonces, si ustedes me echan al mar, pues esto se va a calmar. Jonás es echado al mar, la tempestad se calma y dice la Biblia que a Jonás se lo traga un gran pez durante 3 días. Vive Jonás en el vientre de ese gran pez, no dice que fuera una ballena ni nada de eso. Y a los 3 días Jonás es devuelto en las costas de Jope. Jope era una ciudad cercana a lo que hoy conocemos como Tel Aviv, ahí también existe Jope, hay unas ruinas de esa ciudad y demás. Y es como decirle, aquí está, Jonás, vete para Nínive. Jonás se fue para Tarsis, que era el lado contrario, y el animal, el pez, el gran pez, lo botó otra vez en la costa para que cogiera camino hacia Nínive. Pero ¿qué era lo que pasaba en la mente de Jonás? Lo que pasaba con Jonás es que Jonás era un hombre que había experimentado de parte de los ninivitas en tiempos anteriores la opresión de los ninivitas. Los ninivitas, hay muchas incursiones que habían tenido sobre el pueblo de Israel, habían venido y fruto pues de una no conciencia de Dios, habían arrasado con Israel y todo eso. Y Jonás, conociendo a Dios, porque era profeta del Señor, entendía que si él predicaba arrepentimiento a Nínive, Dios iba a ser tan misericordioso de que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaba. Y eso era lo que no quería Jonás. O sea, Jonás estaba imponiendo ante la voluntad de Dios su sentimiento, su parecer. Eso es lo que le pasó a Jonás. Y eso fue lo que le llevó en primera instancia a irse para el otro lado. Pero el pez lo tiene, eso también tiene otra explicación respecto de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Que a los 3 días resucitó. Más o menos esto tiene la misma relación teológica con lo que le sucede a Jonás de haber estado como muerto, ¿cierto? En las profundidades del mar, en las profundidades del océano, como muerto 3 días y vuelto a la vida, pero vuelto a la vida para hacer la voluntad de Dios. Y evidentemente lo que terminó sucediendo es que Jonás fue e hizo la voluntad de Dios, habiendo entendido precisamente, y bueno, Dios también, si ustedes leen el libro, Dios lo lleva a Jonás en un proceso para que entienda, en un proceso para que comprenda, porque inclusive en ese trayecto Jonás se acuesta sobre una calabacera y al despertar, camino a Nínive, al despertar se encuentra que esa calabacera está totalmente seca y Jonás empieza a enojarse. Y entonces Dios le dice a Jonás, tú te enojas por una calabacera, por esta planta que ni tú plantaste, ni a ti te importa, y te enojas. ¿Cómo pretendes entonces que yo no haga nada frente a un pueblo que si se arrepiente lo puedo salvar? Y efectivamente dice la Biblia que cuando Jonás va y predica en Nínive arrepentimiento y predica que se conviertan de su pecado, pues termina diciendo la Biblia que desde el rey hasta los animales ayunaron, se arrepintieron y Jehová los perdonó. Entonces, digamos que todas las cosas no es tanto que Dios las tenga reservadas, sino que también hay propósitos específicos para que aún nosotros seamos testigos de cómo es el carácter de Dios. Entonces, es clave que digamos, tengamos, esas dudas resueltas y entendamos que en medio de todo Dios, desde Adán y Eva, nos ha dado la oportunidad de decidir. Porque el árbol que ellos no debían comer, de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, era un árbol que estaba allí, no estaba prohibido para ellos. Ellos eran los que tenían que simplemente obedecer a Dios respecto de ese mandato, único mandato que Dios les había dado,
porque es el albedrío que Dios nos dio para hacer su voluntad voluntariamente. Y yo estaba explicando precisamente eso. ¿Qué es ser voluntario? Ser voluntario es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque voluntario no es cuando le dicen a uno, ¿quién se ofrece voluntario para limpiar las sillas del distrito? Entonces uno dice, uy, no, ¿será que quiero? ¿Será que no? ¿Qué era lo que hago? Yo el domingo lo quiero descansar, pero venir aquí a limpiar sillas. ¿Y quién más viene? Entonces hay gente que dice, si vienen 4 o 5, yo también. Entonces terminan aún, no sé si le ha pasado, terminan como sometiendo su voluntad a la decisión de lo que los otros hagan. Bueno, vamos a ofrendar para tal cosa, y uno dice, uy, no, pero ¿y quién ya ofrendó? Si no ha ofrendado nadie, yo no ofrendo. O si ya ofrendó tal, entonces yo voy. ¿Y quién va a ir? Y uno termina, no, es personal y es mi voluntad cuando yo la rindo voluntariamente al Señor, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y es mejor para mi vida. ¿Listo? Bueno, Listo. vamos a avanzar. Cerremos los micrófonos, familia, y continuemos. Entonces, estamos en estos 5 puntos del conocimiento de la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, vamos a ir. Dice acá la guía escritural. La guía escritural. ¿Qué es la guía escritural? Es qué dice la Biblia a la luz de determinados temas. Toda decisión debe tomarse a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el pasaje en la Biblia dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Eso dónde está? Ya les voy a decir. Ya les digo. Hombre, un momentito, por favor. Salmo 119, 105. Entonces, en el Salmo 119, 105 nos encontramos precisamente con este pasaje que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Pies, camino, decisión. Todo está relacionado. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace con nuestro camino? Nos lo enseña. Nos alumbra el camino. La palabra de Dios nos da la respuesta de una decisión, de un acto, de algo que nosotros debamos hacer o debamos acometer. Entonces, la importancia de la guía escritural radica precisamente en eso, en que la Biblia, incursionar en ella, meternos en ella. ¿Qué es lo que dice? Una palabra clave. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y yo quiero invitarte a que aún cuando recibas una instrucción de un líder, cuando recibas una instrucción en una predicación o algo, siempre ponle atención a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es el piso bíblico de una instrucción? ¿Cuál es el sustento bíblico de una orden? ¿Cuál es el sustento bíblico de una dirección que estemos recibiendo? ¿Qué es que usted tiene que hacer eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué es que vamos a hacer tal cosa porque? ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, la Biblia, la palabra de Dios, exponiendo sus principios, exponiendo Dios sus principios, sus valores, es la que nos va, es el piso fundamental, por eso ahí sí es clave, piso fundamental del qué hacer. Investigar en la Biblia sobre algo. Ahora, no se trata de buscar textos que justifiquen mi postura, porque aquí hay que tener cuidado también de que terminemos nosotros diciendo herejías o diciendo blasfemias. ¿Por qué? Porque todo texto tiene un contexto. La palabra de Dios tiene un contexto, como les acabo de explicar con el ejemplo que nos colocaba Gustavito de Jonás, ¿cierto?
Entonces yo leo algo de la Biblia y si no veo el contexto, si no me intereso por el contexto, puedo tener una mala interpretación o un mal entendimiento que justifica un acto. Justifica un acto, pero no necesariamente hace parte de la voluntad de Dios. Por eso tengo que entender el contexto. Miremos un ejemplo del contexto. Quiero que vamos a la Biblia, a Proverbios. A ver, este pasaje sí va a ser muy interesante para muchos. A ver, si me ayuda, por favor. Wendy, ¿podrías leer? Sí, señor. ¿Proverbios qué? Ya te digo. Entonces, Proverbios 30. Tabla de L. Espérame un segundito, lo busco. Ay, no lo encuentro. Espérame un segundito. Proverbios 30. 30, ¿De cuál a cuál? desde el verso 7 Vale. hasta el verso 10. Hay dos cosas que yo te pido. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame la ración necesaria. Hasta el 10. No sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. No denigres a un servidor delante de su patrón. No sea que él te maldiga y cargues con la culpa. Muy bien. Miren lo que dice el pasaje. Este es un pasaje a veces muy usado para justificar ciertas cosas. Entonces dice la Biblia, mire, dice, dos cosas te he mandado, no me las niegues. Vanidad, palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte. Bien. Resulta que cualquiera puede decir, oiga, ¿y cuáles son sus, ojo con esta palabra, cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son, llegan a ti, ¿no? Y te dicen, ¿cuáles son sus aspiraciones? Usted, ¿qué ambiciones tiene? Entonces, ante esa expresión, cualquiera podrá decir, no, la Biblia dice que yo no le puedo pedir a Dios riquezas y yo tampoco le puedo pedir a Dios pobreza. Porque mire, vea, lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto está desde el verso, en el capítulo 30, en el verso del 1 en adelante. Miren lo que leamos lo que dice. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente está diciendo el que dijo eso de que no me dé riqueza ni pobreza, ¿quién es él? Entonces dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo no aprendí sabiduría, no conozco la ciencia del santo. No lo conozco. Entonces, ese contexto de esas palabras no la está diciendo Salomón, no lo está diciendo David, no son palabras estrictamente de Jesucristo, son palabras de un personaje que se describe a sí mismo, que hace parte de la palabra de Dios, claro, porque nos enseña. Pero ese personaje dice, yo soy rudo, o sea, yo soy una persona iletrada, yo soy una persona que no tengo sabiduría, yo soy una persona hasta rayando con la necedad. Y esa persona es la que dice, Dios, no me des riqueza ni me des pobreza, manténme el pan necesario, porque si tú me das riqueza, pues yo me voy a olvidar de ti. Y si tú me das pobreza, yo voy a renegar de ti. Pero yo le pregunto, ¿ese es usted? ¿Ese soy yo? No. Entonces, cuando hablamos de la guía escritural, esto es un ejemplo, estamos diciendo que cuando yo tengo que, o cuando respecto de un asunto, yo debo buscar qué es lo que dice la Biblia al respecto. Cuando yo busco lo que dice la Biblia al respecto, debo encontrar la palabra de Dios y entender el contexto. Porque yo
la Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que tú entres al reino de los cielos Ujú. mocho que quedarte fuera del reino de los cielos con manos. Entonces, si usted dice, hombre, yo con estas manos le estoy pegando, un ejemplo cualquiera, le estoy pegando a mi mujer, o yo con estas manos estoy robando, o yo con estas manos, no, yo me voy a mochar la mano porque es que Dios no quiere decir eso, no quiere que usted entre No es mutilado y literal. empiece usted a tasajearse el cuerpo porque, o sea, no, lo que está diciendo la palabra de Dios es sea radical, sea tan radical como si usted se cortara las manos. Si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácatelo porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que quedarte afuera con ambos ojos. Entonces usted ya estaría, pues mejor dicho, tuerto, mocho, sin boca, sin lengua, porque a cada rato peca con los labios, porque escucha lo que no debe oír, entonces mantiene mochando las orejas. No, lo que quiere decir el Señor es, sea radical. Sea radical. Es la guía escritural respecto de una situación, sea radical. Es que que mi sí sea sí, que mi no sea no. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Dios no me está diciendo que yo no tenga aspiraciones. Dios lo que me está diciendo es que las aspiraciones, las cosas, las bendiciones de Dios no me pueden hacer olvidar de quién es Él. Eso sí es lo que me está diciendo. Y que cuando yo experimente momentos de pobreza, momentos de escasez, momentos de debilidad, pues yo no puedo renegar, sino todo lo contrario, clamarle al Señor, porque el ser sabio sí me lleva a clamar en medio de mi adversidad. Entonces Dios pone su ejemplo en este personaje de Agur como lo que no debemos hacer y no limitarnos en pedir y no limitarnos en clamarle al Señor ciertas condiciones que requieran nuestra vida con un propósito sano, con un para. ¿Cuál es el para? La gloria de Dios. Amén. La líder, perdóname que interrumpo. Tenemos 2 minutos, ¿vale? Listo. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, la guía escritural. Vamos a llegar a explicar la siguiente y luego cortamos. El uso de un... Bueno, hagamos una cosa mejor. Paremos aquí y continuamos para no dejar este punto en el aire. Cortemos en este momento, ¿listo? Vamos, como les venía contando, cerremos los micrófonos, porfa. Bien. El uso de una mente renovada, fundamental. Porque, cerremos los micrófonos, porfa. Porque si no tenemos una mente renovada, la palabra de Dios, entonces, no va a tener cabida. Porque no se nos va porque la lógica de Dios no es compatible con la lógica del mundo. Recordemos que ser cristiano significa reprogramación. Una reprogramación. Vivimos o aprendimos a vivir una vida sin Dios mucho tiempo. Y en esa vida sin Cristo aprendimos, en otros términos, y perdónenme la expresión o perdónenme la palabra que es un poco fuerte, aprendimos mañas, las mañas del mundo, la malicia del mundo, ¿cierto? Así crecimos. A través y con base en la malicia tomamos decisiones de hacer o de no hacer ciertas cosas, aprendimos a establecer relaciones sentimentales, aprendimos a establecer negocios, bueno, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero sigue siendo mi decisión. Por eso el pasaje de Romanos dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren lo que dice el pasaje aquí, no nos ha dado espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es una mente balanceada bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha dado. El ser humano corriente, el hombre natural, no tiene dominio propio. Él tiene sentido común. El hombre natural tiene inteligencia que nace con ella. Unos nacemos con un coeficiente de determinado valor y otros con otro coeficiente. El coeficiente intelectual mide la inteligencia y aún hoy modernamente
a través de la psicología hemos conocido que no solamente está la inteligencia lógico-matemática, ¿cierto? La de sumar, restar, bueno, esa inteligencia, sino que hay múltiples. Hay inteligencia espacial, hay inteligencia emocional, hay inteligencia musical, hay muchas inteligencias, ¿ya? Hay varias inteligencias. Pues bien, pero la inteligencia es natural. Tenemos el conocimiento se adquiere. Usted adquiere un conocimiento porque hay gente muy inteligente que adquirió conocimiento, hay gente muy inteligente que no pudo adquirir conocimientos porque no tuvo la oportunidad del acceso a la educación superior. Hay gente no muy inteligente, naturalmente hablando, pero que sí tuvo acceso al conocimiento porque tuvo esa posibilidad económica. Hay otras cosas, hay otros aspectos que son las habilidades. Todos también tenemos habilidades, unos las desarrollan, otros no las desarrollan, y es la habilidad una conjunción entre la inteligencia y el conocimiento. Porque yo puedo ser más hábil en la medida en que conozco mejores técnicas que me permiten desarrollar una habilidad. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo, una persona nace físicamente con una habilidad física, por ejemplo, como es la elasticidad. Entonces, hay personas más elásticas que otras porque es una condición natural. Pero si esa persona tiene esa condición natural en su cuerpo de tener elasticidad, a esa persona la capacita un entrenador de gimnasia, entonces obviamente va a potenciar toda esa habilidad y la va a desarrollar porque adquirió un conocimiento, adquirió una técnica. Hasta ahí estamos. Y con base en la inteligencia y en ese conocimiento o en esas habilidades, el ser humano corriente, el ser humano natural, todo eso se convierte en sentido común y con base en ese sentido común toma decisiones. Pero el Hijo de Dios tiene todo esto, pero adicional tiene sabiduría. Y la sabiduría es la que viene de Dios. Y la sabiduría es la que solo Dios puede dar. Porque la sabiduría es la que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Entonces, el hombre espiritual, en vez de usar el sentido común, tiene el dominio propio, que es esa mente balanceada. La sabiduría incluye la inteligencia, la prudencia. Bueno, hay un tema que en algún momento, pues ya que en el ministerio les podré compartir, que se llama las 7 columnas de la sabiduría y habla a la luz del libro de Proverbios cuáles son los elementos que traducen sabiduría, ¿listo? O sobre qué cosas se sustenta la sabiduría, pero en términos más generales y concretos, general y concreto no, en términos, digamos, más amplios, la sabiduría es el saber vivir de Dios. Y una persona es sabia cuando sus decisiones están delineadas por los caminos de Dios. Una persona sabia decide a la luz de la voluntad de Dios. Es sabio eso. Entonces, ¿cómo soy sabio? Con el uso de una mente renovada, fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué dice Santiago 1 del 5 al 7? Vamos a la Biblia. ¿Y eso cómo se traduce en el conocer la voluntad de Dios? Entonces vimos primero qué dice Dios en la Biblia, fundamental. De un asunto, de un aspecto, ¿qué dice Dios? Si Dios dice esto, pues lo que yo debo hacer. Digamos que ahí está muy claro. Pero sigamos estudiando estos otros factores. Dice la Biblia entonces en Santiago 1, capítulo 1, versos 5 y 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quién es el que da sabiduría? Dios es el que da sabiduría. ¿Quién puede pedirle a Dios sabiduría? Aquel que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Cristo. Entonces la sabiduría es ese atributo de Dios que está
dado a los hijos de Dios. Nosotros podemos confundir a la gente que no tiene a Dios y que de pronto ante los demás aparenta, ¿cierto? Muchas cosas, pues lo podemos confundir con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con mucha habilidad, con mucha astucia, con, bueno, muchos otros elementos, pero no sabiduría. Pero pida con fe, dice el verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una mente renovada es una mente firme, una mente que confía en Dios y en su palabra, que confía en la salvación y en la obra de Jesucristo por amor a sí mismo, o sea, a sí mismo es a uno, al Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Dios lo que quiere es que nosotros seamos firmes, que seamos firmes, como de pronto si alguno tuvo la oportunidad de estar, de los que aquí estamos, en el tema que tuvimos a comienzos de esta semana, en donde hablamos precisamente de estar firmes, perfectos y completos, ¿cierto? Entonces, una mente renovada es una mente firme, es una mente que no duda, es una mente que hoy cree y mañana también cree y pasado mañana también, independiente de las circunstancias. Porque una mente no renovada, entonces hoy cree y mañana no sabe y pasado quizás no. Una mente renovada es firme, por eso dice el pasaje en Santiago, no dudando nada, para no ser como qué, como una onda en el mar que es arrastrada por el viento. Una persona con mente renovada no es así. Dice el verso 7, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna. Entonces, nosotros entendemos que una persona que practica el dominio propio tiene la guía de Dios y momento a momento recibe por fe sabiduría. Entonces, mente renovada. Tercero, el consejo del líder. Líder se refiere a una persona espiritualmente, a un cristiano maduro, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy importante y es Dios respalda la autoridad. Y a veces uno puede mirar, ojo con esto, con desdén a un líder, porque de pronto pasa como me pasó, como me pasó alguna vez yo en un distrito y entonces vi un chico llegar por primera vez, vi cuando se presentó, hola, mucho gusto, me llamo tal y me invitó tal persona, así como nosotros hemos visto muchas personas llegar a un distrito, ¿cierto? Pasó el tiempo, yo era mucho más antiguo, entre comillas, mucho más viejo, mejor en las cosas de Dios, supuestamente. Cuando vimos o cuando empezamos a ver que ese muchacho empezó a cogerle, como se dice popularmente, cogerle la caña al Señor, se enamoró de Dios. Cuando de un momento a otro, Felipe, le presento un nuevo líder y era ese muchacho que yo había visto llegar. Y dije, ¿qué? ¿Y este qué me va a enseñar? Si yo soy más antiguo. Y yo le empecé a mirar con altivez a este muchacho. Y entonces, claro, esa actitud de mi corazón no me permitió inicialmente recibir de parte de Dios a través de ese muchacho su consejo, porque yo decía, yo conozco más Biblia, yo sé, si Dios le puso un líder, acéptelo, hónrelo y ore por esa persona para que Dios la utilice a esa persona en su vida, porque un líder es un instrumento. Puede que sepa usted mucho más Biblia que él, pero Dios se lo puso por líder. No para que usted aprenda a ser mejor ingeniero si es ingeniero, no para que usted aprenda a ser mejor abogado si es abogado, no. Es para que Dios a través de esa persona pueda ministrar su vida. Y entendemos nosotros que Dios siempre respalda la autoridad. No por la autoridad per se, no por la persona, sino por lo que la persona representa. Dios no respaldaba a ese muchacho, no por el muchacho, sino porque ese muchacho estaba puesto en autoridad para mi vida. Y cuando yo lo entendí, pude experimentar la bendición en mi vida a través de la instrucción de ese muchacho. Y luego terminé queriéndolo mucho, obviamente, porque también mi corazón cambió. Entonces, el consejo del líder es el consejo de un cristiano maduro,
de una persona que disipula y ministra nuestra vida. Y es una expresión del ejercicio en el cuerpo de Cristo. El consejo de un líder es valioso. Porque qué interés, y piensen esto, qué interés alevoso, qué interés puede tener un líder respecto de un discípulo, si no solamente es el de responderle a Dios por esa vida que se le ha sido delegada. Por eso miren lo que dice la Biblia. Leamos. ¿Quién me ayuda, por favor? A ver, ¿quién no ha leído? Betty. ¿Beticita está por ahí? Bueno, Paulita. Beticita estaba conectada y ya no. Pau, porfa. Sí. Paulita está. Hola. Hola. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15, ya lo estoy buscando. Eso, ahí teclee rápido, teclee rápido. ¿Qué dice? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Más el que obedece al consejo. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, el que obedece un consejo. Claro, ¿de cuál es el fundamento? Yo les acabo de decir ahora, ¿cuál es el fundamento del consejo? Es que un líder no ministra de acuerdo a su parecer, un líder no ministra de acuerdo a lo que a él digamos, considera. Un líder debe ministrar de acuerdo a la Biblia. ¿Y qué es lo que hace un líder? Llevarme a entender mejor la palabra de Dios. Ah, pero es que yo he leído más Biblia. Sí, lo que pasa es que una cosa es que tú hayas leído más Biblia y otra cosa es que Dios haya puesto unción sobre ese líder para que esa Biblia que tú has leído mucho y seguramente mucho más que él, la puedas entender a través de una instrucción de ese líder en el cual hay una unción de Dios para poderlo hacer. Porque precisamente, y eso es importante, familia, que nosotros lo entendamos. Porque si no lo entendemos, entonces cada uno sería una rueda suelta y cada uno estaría, como muchas veces hemos oído decir, yo busco a Dios a mi manera. ¿No lo ha oído? ¿No ha oído cuando la gente dice eso? No es que yo busco a Dios a mi manera. ¿Pero cuál? Porque esa filosofía de cristianismo no está en la Biblia. Eso de que yo busco a Dios a mi manera, eso no existe por ningún lado. Dios nos ha colocado pastores, líderes que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ya? Entonces, eso es clave que nosotros lo tengamos. Ahora, no se trata de hacer solo lo que mi líder me dice. Debe estar también transversalmente orientado o sustentado con la palabra de Dios. Por eso estos factores, la guía escritural, la mente renovada, el consejo del líder, las circunstancias, que es lo que vamos a ver a continuación, junto con la guía del Espíritu Santo, son una serie de elementos que yo tengo que pedirle a Dios que me dé el discernimiento respecto a una decisión. Señor, muéstrame. Y Dios me puede mostrar, obviamente, primero con la Biblia, Dios me puede mostrar con lo que me dijo mi líder, fundamentado en la palabra de Dios. Dios me lo puede mostrar con una mente renovada, abierta, no sesgada por mi mente ni sesgada por mis sentimientos, sino abierta a la voluntad de Dios y renovada en Él. Dios me puede poner un sentir en el corazón. Yo creo que lo que va a hacer es esto. Yo creo que, obviamente, ese creer, esa fe y esa motivación a actuar sustentado en la palabra de Dios, o sea, con una vida de principios. Acuérdense que empezamos esta clase diciendo precisamente eso, o sea, que es un corazón transformado que quiere obedecer. Es un corazón transformado que pide y lo que pide tiene como fuente un corazón alineado con Dios, conectado con Dios, en comunión con Dios, no un corazón egoísta, altivo, soberbio, no. Entonces, ese consejo del líder tiene ese propósito. Y yo debo tomar, queriendo obedecer, entregado y dispuesto, yo debo tomar todos esos elementos porque si yo quiero obedecer la voluntad de Dios, me la va a dar a conocer. Y se vale de estas cosas. Entonces, el cómo conocer la voluntad de Dios sí es posible, teniendo estos elementos bien claros en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Ya? Sigamos. El papel de las circunstancias. No siempre una circunstancia adversa se interpreta como un no de Dios.
en un asunto. Hay a veces, como se le suele decir, bendiciones disfrazadas que se forjan en medio de las dificultades. O sea, una circunstancia, por ejemplo, como la de Abraham, 75 años y Dios le prometió descendencia, no le prometió un hijo, le prometió descendencia. Y Dios se la dio a los 25 años después, o sea, a los 100 años. Las circunstancias de Abraham significan las condiciones de Abraham, las condiciones físicas de Abraham. Esas eran sus circunstancias. ¿Y cuáles eran esas circunstancias para tener un hijo? Y la circunstancia de ver a su esposa también 10 años menor, estéril toda su vida y además vieja, ¿cierto? Anciana. Esas eran las circunstancias de Abraham. Y ante esas circunstancias Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener descendencia. Entonces, no necesariamente una circunstancia adversa es un no de Dios. Lo que Dios tenía que desarrollar en Abraham era una fe tal porque él iba a ser el padre de la fe. Y precisamente, pues darle un hijo en plena flor de su juventud, pues era normal, era, ay, qué milagro hay. Pero darle un hijo con todo adverso, eso sí es un tallar de fe en la vida de Abraham. Entonces, a veces hay gente que suele decir, debe ser que Dios no quiso. ¿Y por qué no sería mejor pensar que debe ser que Dios quiere que te esfuerces más? Porque algunas personas dicen, no, yo lo intenté y no me salió, debe ser que Dios no quiso. Y muchas veces nuestras decisiones se aplazan o muchas veces abortamos proyectos o abandonamos propósitos porque no se nos dio en la primera. Porque las cosas que queríamos, pero Dios me mostró, Dios me dijo, lo intenté y debe ser que yo interpreté mal a Dios y entonces yo no lo vuelvo a intentar. Y no sería a veces, o a veces no sucede, o mejor, no podría significar que Dios quiere que tú desarrolles fortaleza, que tú desarrolles temple, que tú desarrolles esa capacidad interior de no dejarte apabullar ni atribular por circunstancias. ¿Y no será que Dios quiere más bien que tú saques, coloquialmente hablando, berraquera y digas, bueno, Señor, contigo insisto y le hago y vamos y lo vamos a hacer? Porque voy contigo y si se me cierra una puerta, pues se me abre, no, se me cerró una puerta y no lo intenté más, debe ser que Dios no quiere. Esa es la frágil fe de muchos. Es más, ni siquiera eso es fe, no podría llamársele frágil fe porque no lo es. Esa es la frágil actitud de muchos que decimos ser cristianos, pero ante las adversidades o las circunstancias negativas, decimos debe ser que Dios no quiere. O a veces, o a veces todo está a pedir de boca, todo está, pero usted no siente paz. Ojo con eso. Si tú le has entregado tu corazón al Señor, si tú quieres hacer su voluntad, si tú quieres de verdad, te has rendido, has cumplido los requisitos, quieres hacer la voluntad de Dios y aparentemente todo se da, pero tú no sientes paz en tu corazón, pero desligada esa paz de lo emocional, desligada esa paz de otras cosas, sino como eso es en tu interior que tú le has clamado al Espíritu Santo, Señor, muéstrame, y tú como que lo hago, ¿será que es el tiempo? ¿Será que no? Eso también es las circunstancias, porque Dios también nos muestra. Dios también nos muestra. Yo en estos días y en estos tiempos les comento. En un lugar me encontré un billete de 50,000 pesos en un lugar tirado. Estaba en un mostrador adentro de una quesera donde venden quesos y jamones y eso. Eso no es mío. Que los necesitara, pues, ¿quién va a despreciar 50,000 pesos? Pero no son míos. Hay gente que dice, esa es la circunstancia, debe ser que Dios quiere que tú los tomes. No, eso a alguien se le cayó, porque no es mío. Porque si Dios me quiere dar 50,000 pesos, no me lo da con el descuido de otro, me lo da de otra manera, de una manera correcta. O sea, yo
no necesito orar, yo no necesito ir a la Biblia, Señor, ¿qué dices? A ver, 50.000 pesos, ¿será que sí son para mí o no? No, no eran para mí. Entonces yo le dije al Señor que está atendiendo, vea, caballero, a alguien se le cayeron estos 50.000 pesos. Tómelos. Ojalá alguien venga y recuerde y los pregunte, y ojalá usted no se quede con ellos porque tampoco son suyos, le dije. Yo fui a hacer una compra y volví por ese mismo sector, y cuando yo volví a pasar, estaba una señora, y precisamente el muchacho del tendero me dijo, vea, ella era la de los 50, se le cayeron, vea, él fue el que se los encontró. Fácilmente yo me los había podido coger y nadie se daba cuenta porque estaban allí del local hacia adentro, pues porque a los locales no se puede ingresar por lo de la pandemia, y estaba esa nevera que son con ese vidrio inclinado que muestran todas las cosas, ahí estaba. Hay personas que usan las circunstancias para su favor, pero no comprenden los principios de Dios. Entonces, si le dan de vuelta además, dice, ay, debe ser que Dios sabe que yo necesito. Cosas que son infantiles, pero que aún grandes podemos nosotros considerarlas. Como si el descuido de otros, Dios hace que otros se descuiden para bendecirme a mí. No, Dios no usa artimañas para que yo experimente su bendición. Entonces, el papel de las circunstancias es que significa que yo tenga o tenga claro el oír la voz de Dios. Cuando una persona, cuando un jefe, haciendo alusión a la pregunta anterior, a la clase anterior, cuando un jefe que es el jefe y me dice, pero yo soy tu jefe. Sí, esa es la circunstancia, es mi jefe, pero si mi jefe lo que me está pidiendo, lo que me está ordenando, va en contra de los principios, va en contra de la palabra de Dios, va en contra, pues yo no significa esa circunstancia una circunstancia halagüeña para mi vida. Y los principios siempre se prueban, familia. Siempre se prueban los principios. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre estará buscando entre los hijos de Dios cómo verlos caer, cómo hacerlos caer. Y a veces se plantean circunstancias que no son de Dios, aparentemente propicias para nuestra vida. Por eso, ¿qué tenemos que tener? Perdón que se me mueva tanto el computador aquí. Por eso, ¿qué tenemos que tener? Quinto aspecto fundamental, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Es que la vida cristiana, hijos de Dios, sin el Espíritu Santo es imposible. Esto no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada que verdaderamente sea complaciente para Dios. O sea, que verdaderamente complazca nuestra vida a Dios es con el Espíritu Santo. Quiero volver a ese pasaje de 1 Corintios 3 que vimos desde el verso 11, dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, pero si alguno sobreedificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, continúa la Biblia diciendo, la obra de cada uno será probada y el fuego la probará. El fuego probará nuestras obras. ¿Qué es el fuego? El fuego es, en términos ya más proféticos y hablando de nuestra vida delante de Dios y hablando un poco más de profecía de nuestra vida allá en la presencia del Señor, el fuego es el Espíritu Santo probando cómo vivimos nosotros. Si lo que nosotros hicimos lo hicimos con Él, llenos del Espíritu Santo, o lo hicimos sin Él. Entonces nosotros delante del Señor podremos exponer todas nuestras grandes obras. Señor, yo hice, Señor, yo tuve, Señor, yo llevé, Señor, yo. Y ahí va a estar el Espíritu Santo de testigo, como el fuego, como ese fuego consumidor, pero que purifica, no que destruye. Y entonces, esas obras que sobreedifiquemos, habiendo vivido, cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, o no, el que las va a probar es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a decir a Jesús, allá, esto es una clase, pues, para otro momento. Bueno, parte de esto era algo que teníamos planeado y se los digo aquí como primicia. Muy seguramente en el segundo semestre de este año estaremos haciendo
estaremos haciendo un seminario de profecía muy, muy lindo, muy especial, en medio de estos tiempos, que todo el mundo, ay, que el mundo va a acabar, que el mundo va a acabar. No, el mundo acaba cuando usted va a la presencia de Dios, eso puede pasar mañana y los demás seguimos, así que tranquilo. O puede ser en este momento. Pero entonces, ahí explicamos precisamente esto, y es que de lo que tú y yo hicimos, lo hicimos con la anuencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos guió o no. Señor, yo fui y yo llevé comida a 1000 niños. Y lo hiciste por tu ego, lo hiciste por caridad, lo hiciste para calmar la conciencia o lo hiciste por el Espíritu Santo que te estaba guiando a hacerlo. Ahí va a estar el Espíritu Santo como testigo diciendo, yo estaba allí, porque el corazón de este hombre era poder darle ese alimento a esos niños. Y yo lo llevé, yo lo motivé, yo como Espíritu Santo, que es el que guía a los hijos de Dios. O el Espíritu Santo puede decir, no, él lo hizo, pero por un afán de popularidad impresionante, yo no estaba allí. Ese es el fuego que probará la ¿Y uno obra. cómo lo diferencia, líder? Uy, esto me puso bueno, empezamos a preguntar cosas. A ver, venga, yo abro por aquí. ¿Quién preguntó? ¿Quién Yo, preguntó? Wendy, Creo que fue Wendy, de Wendy. Vivero. Wendy. ¿Cómo uno diferencia qué, Wendy? Si por ejemplo yo hago una caridad, ¿cómo diferencio si es desde mi ego o si es, o sea, como dices tú, por limpiar la conciencia, o si es de verdad el Espíritu Santo? Porque, ¿El por para ejemplo, qué? en este momento que uno tiene, pues, digamos que hay tantas personas necesitadas y que uno ya ni sabe cómo ayudar. Y en el momento en que uno lo hace, uno cómo diferencia eso. Si es que uno lo está haciendo por lástima, por cargo de conciencia, porque yo sí tengo que comer y el otro no, o si es por el Espíritu Santo. La No respuesta es sé muy cómo. sencilla. ¿El para qué? Para la gloria de ¿Para Dios, qué? para que puedan, porque yo entiendo, porque yo entiendo que si Porque yo Dios me ha cuando dado, doy, porque, pienso es que espérate, me da espérate, lástima. espérate, ya yo te contesto. Bueno, porque, pero mira, Pesar. entonces aquí yo debo también descubrir en mi interior ciertas actitudes que son o no de Dios, porque Dios no tuvo por la gente lástima, Dios tuvo compasión. Bueno, compasión, perdón, Y sí. Jesús también tuvo, no, pero claro, es que son sentimientos distintos, ¿cierto? Ujú, Dios no tuvo pesar por la gente, Dios tuvo misericordia. La misericordia y la ujú. compasión son esos atributos de Dios que hacen que la persona actúe con el propósito de aliviar las circunstancias adversas que tiene el otro. Y esas circunstancias adversas pueden ser de alimentación, pueden ser de salud, pueden ser de muchas circunstancias. Por ejemplo, el padre, el papá del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa después de haber vivido su vida de una manera terrible, regresa Sí, y dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia y lo que hizo fue abalanzarse sobre su cuello, un pelado que venía totalmente hecho un indigente, ¿cierto? Lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besa, lo manda a lavar, a vestir, a que le pongan calzado y anillo y a hacer fiesta. O sea, no tuvo pesar, tuvo fue misericordia, porque la misericordia mira la miseria de la otra persona y actúa en su favor. Esto porque es la parábola del hijo pródigo y allí Jesús está enseñando cómo es Dios el Padre con nosotros. Ahora, también cuando vemos la historia que el Señor preguntó, que cuando al Señor le preguntaron, ¿quién es el prójimo? El Señor dijo y puso como ejemplo aquel personaje que camino o que por un camino fue asaltado y vino el sacerdote, lo miró de lejos y siguió, vino el levita, lo miró de lejos y siguió, y luego vino el samaritano, que lo miró, se acercó, le lavó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo puso en un hostal, lo cuidó todo un día, al otro día, sin conocerlo, al otro día le dijo al dueño del hostal, cuídamelo que cuando yo regrese lo que usted haya gastado además yo se lo pago. Todo eso lo hizo este samaritano a un ujú. desconocido
Pero, Sí. ¿por qué? Porque fue movido a misericordia, porque la palabra dice literalmente eso, misericordia. Entonces, el para qué es el que determina esos actos, como el buen ejemplo que tú colocas, es ¿para qué? Yo ¿para qué ayudo? Porque soy una hija de Dios y entiendo que, como dice su palabra, si de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, si yo tengo una bendición que he recibido, como es tener salud, como es tener trabajo, como es experimentar ciertas bendiciones que no merezco, que Dios me las dio porque Él es así, pues aún yo entiendo porque obviamente en la práctica pues se complementan todos los factores, ¿no? Porque lo dice la Biblia, porque mi líder también seguramente me lo va a aconsejar a la luz de la palabra de Dios, porque las circunstancias lo están ameritando, o sea, todo se confluye en una acción, ¿ya? Porque estamos hablando de decisiones. Claro que Dios quiere que ayudemos, no hay ni que orar. El tema es, ¿qué es el propósito que mueve mi corazón? Entonces, el propósito que mueve mi corazón es, hombre, yo no le puedo decir a esta persona, reciba a Cristo en su corazón, dice la Biblia. Si tú ves a tu hermano tener hambre y le dices Dios le bendiga, pero no le das de comer, ¿qué sentido tiene? Si tú ves a tu prójimo tener frío y le dices Dios te bendiga, pero no le das con qué cubrirse el frío, qué bendición, que No Dios te tiene bendiga, sentido, vale. claro. Entonces, porque claro, toda esta decisión se fundamenta en la palabra de Dios. Entonces, obvio que Dios quiere que yo ayude, obvio que Dios quiere que, obvio lo digo con respeto, ¿no? Es natural que Dios quiere que ayudemos, pero lo que es importante es qué nos motiva. ¿Nos motivan nuestros principios como hijos de Dios? ¿O nos motiva eventualmente habrá una foto? Eventualmente, ¿qué? Dice el Señor, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Sí. Lo haré para, ¿sí me entiendes? Entonces, todas las motivas, el para qué es el que va a determinar qué es lo que hace que de mí fluya una acción en beneficio de un prójimo. Es como, Ok. es como la fidelidad. Y esto obviamente pues lo estamos compartiendo para todos. Yo soy fiel porque toca, yo soy fiel porque amo, yo soy fiel para que no me castigue Dios. Hay tres motivaciones ahí. Soy fiel porque no tengo con quién, pero si tuviera entonces no sería fiel. O soy fiel porque yo amo independientemente de lo que sé de quien tenga delante a mi esposa. O soy fiel por miedo. No es que de pronto si yo soy infiel me va mal. Entonces, esas tres, yo puedo cometer la misma acción, pero tener tres motivaciones distintas y seguramente solo una será la que Dios avala. Yo soy fiel porque yo amo. Porque si contigo una persona es fiel porque no tiene con quién más estar, pues eso no es fidelidad. Y si una Sí, persona no. contigo es fiel porque le da miedo, pues no, o sea, no sea fiel porque le da miedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ujú. así como muchas otras cosas. Entonces, mira que todo está sustentado es en la palabra de Dios. Por eso tenemos que consumirla en el buen sentido, consumirla para que, como dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar y para que mis motivaciones y mis acciones sean conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos? Gracias, líder. Sí, señor. Listo, muy bien. Bien, ahí Familia, nos tengo otro tenemos link. un minuto. ¿Qué? ¿Tengo otro link o ya aquí cerramos? Líder, Otro link para concluir. Listo, vale, ahí lo tengo. líder, Gustavo. una pregunta. O Sí, sea, señor. pues el ejemplo del dinero, pues está claro en esos aspectos. Yo de tantas señoras, si le cae un billete, pues yo la llamo y yo, si le cayó o está entre un centro comercial, un negocio, alguien volverá de pronto a reclamarlo, ¿sí? O sea, como que uno tiene indicios, pero cuando uno le encuentra una calle sola y vacía, pues yo sí digo que es una bendición de Dios. Ah, ¿A quién sí. corro a decirle? Porque a mí me ha pasado varias Lógico. veces. Me Sí. encuentro un billete de 20.000, la calle no hay nadie por ahí, yo no voy a correr a hacerlo al vecino para que lo busque a él. Estamos de acuerdo, Gustavo. No hay lío con eso. Así es. Bueno, entonces me siguen contando cosas. Pues, siga y ore para que le aparezca, pero en la calle. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que alcanzamos a orar, familia. Les voy a enviar simplemente una instrucción. Les voy a enviar por el WhatsApp una vez más la tarea. Muchos no me han entregado la tarea que dejé en el WhatsApp. Por favor, familia, envíenmela
porque estamos a 2 clases de terminar esta lección y entrar a otra y no nos debemos dejar colgar. Si nos dejamos colgar, ya se nos complica todo. Cerremos este enlace y entramos en el otro para concluir. Bueno, familia, hoy nos fuimos un poquito largo, pero es que estas lecciones no son sencillas y hay que exponerlas a profundidad. Espero que estemos aprendiendo, espero que así sea. Y vamos ¿qué? Vamos a orar para concluir y también bueno, algunos me han preguntado a la esposa. Algunos me han preguntado, cerremos los micrófonos, porfa. Algunos me han preguntado cómo adquirir el libro. Ahorita con el tema pues de la virtualidad y demás, sí hay una forma a través de la página de Publimundo, de Publiediciones. Es una pregunta que teníamos hace algunos días y mañana tenemos una reunión los misioneros y nos van a exponer o a explicar cómo es que se compra el material, el libro, y una vez yo ya tenga esa información, se las voy a suministrar. Lo otro es que para hacer el pago del curso, porque lo mínimo que sí debemos hacer es pagar la inscripción, eso sí, pues es lo mínimo, por ahora. Entonces eso se puede hacer haciendo una transferencia normal, una transferencia a la cruzada, como si diezmaras o ofrendaras o lo que sea, y nos pasas el reporte. O sea, le tomo una foto, un pantallazo a esa transferencia, y entonces con esa transferencia nosotros hacemos el registro de lo que es el curso, de lo que es el pago del curso. Entonces es una transferencia a la cuenta de la cruzada. Si alguno tiene alguna inquietud al respecto, pues me lo puede consultar. Sí, ¿me recuerdas por favor el valor? El valor el curso en resumen vale 100,000 pesos. Son 10,000 pesos de inscripción, 5,000 pesos por 10 meses, que da para 50, porque idealmente el curso se hace en 10 meses, entonces da para 50,000 pesos. Entonces son 10 de inscripción, 50,000 pesos 60 y 40,000 pesos derechos de grado. Entonces, lo mínimo que debemos estar al día de hoy es la inscripción, que son 10,000 pesos, y empezamos en abril, mayo, ya estamos en junio, deberíamos estar en 15,000 pesos. 5, 10, 15. O sea, 25,000 pesos. O sea, hoy serían 25, hoy serían eso 25. Se podría consignar con lo del diezmo, como que estoy haciendo en una sola consignación y te especifico ahí, o tienen que ser 2 consignaciones distintas. No, ahí mismo. Entonces, mi diezmo son 50,000 pesos, entonces son 50 más 25, 75,000 pesos, una sola transferencia, y dice diezmo 50, ejemplo, y 25, 10 de inscripción y 15 de colegiatura o de mensualidad. Listo, gracias. Bueno, familia, entonces vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor para cerrar, y les repito que por el WhatsApp les estaré enviando también la lección por ahora les estoy enviando por el WhatsApp porque no todos tienen el libro, y como les repito, el libro, entonces mañana nos van a explicar cómo se puede comprar, cómo se puede adquirir, y entonces les estaré explicando eso. ¿Listo? Ahí yo creo que ya tenemos algunas respuestas. Vamos a orar para terminar. Bueno, y recordando que empezamos un poquito tarde, entonces también disculpen que se nos haya ido largo en esta ocasión. Amado Dios, queremos y quiero darte muchas gracias por este tiempo, por la vida de tus hijos, Señor, que nos hemos congregado el día de hoy, porque hemos aprendido, Señor, y queremos seguir entendiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que hay cosas que nos suceden, Señor, en las cuales tú quieres mostrar tu favor para con nuestras vidas, y quieres evidenciar, Señor, tu respaldo y tu cuidado para con cada uno de nosotros. Yo te pido que nos bendigas, que bendigas a tus hijos, Señor, en su entrada, en su salida, en todas las circunstancias, en todo lo que están desarrollando en este tiempo, y que les permitas a cada uno de ellos, Señor, experimentar eso, que tú, Papito de la Gloria,
tienes unos propósitos de bendición más alto que lo que nosotros mismos podamos imaginar, pensar o creer, y que aún en estos tiempos muchos, Señor, puedan experimentar bendición, puedan, Señor, darte a ti la gloria de que cuando menos se esperaba y aún de que cuando menos se pudieron imaginar el experimentar bendiciones tuyas llegaron. En estos tiempos, Señor, de adversidad y dificultad, tu mano se extiende sobre cada uno de ellos. Te doy gracias por ello, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, familia, Buen líder, muchas a los que gracias. volvieron a conectarse, Dios me los bendiga. Claudita, Dios te Gracias, líder. bendiga. Bendiga Mónica, Wendy, Dieguito, Gabriel, Rafa, Luz Mari, Luz Mary, Betty, Mancho. Dios los bendiga. Gracias, Saludos a la familia. líder Paola, que descansen. Descansen. Descansen todos. Chao, chao, chao. Chao.